rayos X. Sauerbruch es considerado como el primer pionero de la cirugía torácica, nació en 1875 y cuando tenía 4 años su padre falleció de tuberculosis. Después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich, conocido como el precursor de la colostomía en doble cañón de escopeta. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas en pacientes con tuberculosis pulmonar no multidrogo-resistente, tenemos en primer lugar las secuelas. Las secuelas son las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas de forma irreversible a nivel de los bronquios, con pérdida del epitelio mucociliar, con abundante producción de moco en la luz de estos bronquios, y por ese motivo los pacientes clínicamente van a presentar síntomas como broncorreas a repetición, o sea, tos con expectoración mucopurulenta y también acompañados de infecciones a nivel pulmonar, ¿no? Eh, no solamente ocurre una inflamación a nivel de las vías aéreas, sino también va a haber una inflamación a nivel de la pleura, que es una capa de mesotelio que va a recubrir tanto la superficie pulmonar como va a tapizar también toda la superficie interna de las costillas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de pleura, ¿no? La pleura parietal, que es la que cubre internamente a las costillas, y la pleura visceral, que es la que recubre toda la superficie del pulmón. Entre ambas hojas pleurales siempre va a haber un líquido pleural que va a permitir los movimientos del pulmón, de insuflación y desuflación. Les mencionaba que una de las indicaciones también es la secuela de los fibrotórax. Cuando ocurre un fibrotórax es cuando debido a esta inflamación crónica que hay a nivel de las pleuras, tanto la pleura visceral como la pleura parietal se van a engrosar y van a formar esta paquipleura, ¿no? Una paquipleuritis, en muchos casos bastante marcada, y esta coraza, esta capa gruesa, prácticamente genera una restricción para que el pulmón se pueda expandir completamente, ¿no? Y es por ese motivo que estos pacientes son sometidos a cirugías que se llama, por ejemplo, la decorticación pulmonar. En la decorticación pulmonar nosotros vamos a retirar todo ese pil, esa cáscara gruesa que se ha desarrollado producto de la inflamación crónica a nivel pleural, para poder liberar al pulmón y permitir que éste se expanda completamente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos ya dos secuelas que generan las bronquiectasias. Algo adicional que quiero mencionarles acerca de las bronquiectasias es de que las bronquiectasias pueden ser de tipo cilíndricas, quísticas y varicosas. En cuanto a los micetomas es una invasión oportunista debido a la presencia de un hongo que se encuentra en el medio ambiente y que va a afectar sobre todo a pacientes inmunodeprimidos a nivel de las cavernas, a nivel de estas bronquiectasias que se han desarrollado previamente, ¿no? Como secuelas por una infección por TBC pulmonar. Entonces, cuando quedan estas cavernas, estas bronquiectasias, que pueden ser quísticas, pueden ser cilíndricas, estas bronquiectasias se colonizan por este hongo oportunista que es el Aspergillus fumigatus, y se va a anidar a nivel de estas cavernas formando los famosos micetomas y también aspergilomas, micetomas o aspergilomas, cuyo síntoma principal va a ser la hemoptisis, ¿no? La tos con sangre. Eh, Hay dos conceptos importantes que deben saber acerca de hemoptisis. La hemoptisis masiva significa cuando el paciente tiene una tos con sangre mayor a 500 centímetros cúbicos en 24 horas. Y la hemoptisis recurrente es cuando el paciente presenta 3 episodios o más de hemoptisis en una semana. ¿Ok? En cuanto a los micetomas generan en el paciente hemoptisis masivas. Es por este motivo que todo micetoma debe ser operado, salvo que el paciente tenga una pobre reserva funcional pulmonar, en el cual solamente queda como tratamiento paliativo las embolizaciones de las arterias bronquiales, en el cual prácticamente
se ingresa a través de la arteria femoral a nivel de la entrepierna, se va a cateterizar esta arteria y se va a subir hasta la aorta torácica descendente, de donde nacen las arterias bronquiales. Entonces, se va a ingresar con un catéter de forma selectiva hacia las arterias bronquiales que van a irrigar la zona donde se encuentran estas cavernas a nivel pulmonar. Entonces, una vez que se cateteriza estas arterias bronquiales, se van a tapar, se van a obstruir con una sustancia llamada cianocrilato, que es una sustancia polimerizante que al contacto con la sangre prácticamente se transforma en un cemento, un tapón, y esto va a impedir el flujo anterógrado de la sangre, y esto va a, a controlar por mucho más tiempo esta hemoptisis que presentan clínicamente estos pacientes con micetomas. ¿Ok? En cuanto a otras indicaciones que podemos tener para las secuelas que deja la tuberculosis pulmonar, también las complicaciones. Debido a esta tos con expectoración mucopurulenta exigente que presentan estos pacientes de forma diaria, constante, esa tos crónica exigente va a terminar en algunos casos generando una disrupción del epitelio y de las capas del bronquio, ¿no? Tanto así que se va a romper el bronquio y va a haber una solución de continuidad en donde el moco y los gérmenes gram positivos y anaerobios van a colonizar la cavidad pleural donde se encuentran los pulmones, ¿no? Que normalmente es una cavidad limpia, aséptica, libre de gérmenes, ¿no? De microorganismos. Pero lamentablemente cuando ocurre estas fístulas broncopleurales, se colonizan completamente esta cavidad y es por ese motivo que el paciente puede incluso desarrollar posterior a una fístula broncopleural un empiema, ¿no? Un empiema que puede ser de flora mixta. Recordemos que en la vía aérea tenemos gérmenes gram positivos anaerobios, entonces no solamente el bacilo de Koch, ¿no? Entonces el paciente va a presentar un empiema mixto, ¿no? Ahora, en el caso de los abscesos pulmonares, los abscesos pulmonares inicialmente requieren de un manejo médico, clínico farmacológico, en el cual el paciente va a recibir tratamiento de amplio espectro durante 4 a 6 semanas de tratamiento con antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? La mayoría de los casos, a los 4 meses, 5 meses, resuelve el absceso, pero hay un pequeño porcentaje que a pesar de este tiempo y a pesar del tratamiento que se instaura, pues no hay, digamos, resolución del problema, ¿no? Entonces, esos pacientes que quedan con abscesos crónicos son los que ya lamentablemente son candidatos a cirugía pulmonar, ¿no? Muchos de estos pacientes terminan en cirugías resectivas, como por ejemplo una lobectomía, ¿no? Que ahora vamos a revisar también. Bueno, los micetomas, ¿qué son los micetomas? Nosotros estamos viendo en esta imagen radiográfica, es una radiografía de tórax posterior anterior, donde estamos evidenciando múltiples radiolucencias a nivel del tercio superior del campo pulmonar derecho, ¿no? Vemos múltiples radiolucencias. Y cuando ampliamos, digamos, el estudio imagenológico con esta tomografía espiral multicorte de tórax en ventana pulmonar, porque esta ventana donde podemos visualizar claramente los pulmones es la ventana pulmonar y vemos que a nivel de las bronquiectasias hay la presencia de estos colonizantes que son los aspergilomas, los micetomas, que prácticamente van a ir sellando la luz de los bronquios, ¿no? Estos hongos oportunistas van a colonizar, en este caso, las bronquiectasias localizadas en el lóbulo superior del lado derecho y esto es lo que al paciente le va a generar muchas veces y frecuentemente su tos con sangre, ¿no? Aquí vemos en esta imagen, acá en la tomografía se ve mucho mejor la presencia de una caverna con un micetoma en su interior, ¿no? A nivel de segmento 2, segmento posterior del lóbulo superior derecho. Acá vemos un corte coronal en un paciente que tiene dos micetomas, uno a nivel del segmento apical del lóbulo inferior derecho y otro a nivel del segmento basal
del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Acá vemos una imagen donde vemos una bronquiectasia de tipo varicosa. Fíjense, una bronquiectasia que abarca prácticamente todo el tejido pulmonar en este lado izquierdo. Y acá una bronquiectasia de tipo quística que prácticamente ha colonizado el pulmón derecho, ¿no? Acá vemos una imagen donde se ve otro micetoma grande a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Y aquí en la radiografía de tórax posterior anterior también se puede visualizar de forma nítida la presencia de este micetoma. Las bronquiectasias, como les dije, son dilataciones a nivel de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar y una destrucción de la pared del bronquio con aumento de la producción de moco a nivel de su luz, ¿no? Es por ese motivo que esos pacientes tienden a presentar tos con expectoración mucopurulenta clínicamente. Esta es otra tomografía de otra paciente donde vemos la presencia de bronquiectasias de tipo cilíndricas, que son estas más pequeñas, y quísticas, en este caso hay algunas cilíndricas también, a nivel del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene afectación pulmonar difusa. Los dos pulmones están afectados, entonces el paciente lamentablemente ya no es candidato a una eh, cirugía, ¿no? Porque lamentablemente la afección pulmonar es muy extensa, ¿no? Este paciente no puede ser sometido a una neumonectomía, no puede ser sometido a una lobectomía, porque al ser la reserva funcional pulmonar tan baja, el paciente podría quedar después de la cirugía dependiente de oxígeno, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante el criterio de operabilidad que existe para poder hacer una adecuada selección de los pacientes que realmente pueden tolerar una cirugía resectiva de pulmón, ¿no? De resección pulmonar. Entonces, vamos a ver cuál es el examen más importante que debe realizarse en nuestro paciente que tiene lesiones seculares en el pulmón, que necesita, eh, que necesita prácticamente una cirugía en la cual se va a tener que extirpar todo el pulmón completo o parcialmente un lóbulo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene todo el pulmón izquierdo con bronquiectasias difusas a nivel de los lóbulos, ese paciente lo más probable es que va a requerir una neumonectomía, o sea, la extirpación completa de todo el pulmón. Eh, entonces, en el caso que un paciente requiere una neumonectomía, el BEF o el volumen expiratorio forzado el primer segundo debe ser mayor a 2 litros. En caso el paciente requiere una lobectomía, porque las bronquiectasias están muy localizadas, eh, el, el paciente cuando necesita una lobectomía debe tener un volumen expiratorio forzado al primer segundo en 1.5 litros o más. ¿Ok? Recapitulando, neumonectomía, el paciente debe tener en el BEF del primer segundo en su espirometría mayor a 2 litros para tolerar una neumonectomía. En el caso de una lobectomía, el paciente debe tener un BEF del primer segundo mayor a 1. Mayor a 1.5 litros. ¿Ok? Para la lobectomía, el BEF del primer segundo debe ser mayor a 1.5 litros. Y en el caso de una segmentectomía, el BEF del primer segundo debe ser mayor a 0.8 litros. ¿Correcto? Ese estudio de la espirometría es parte del riesgo neumológico que se hace en todo paciente que va a requerir cirugía de resección pulmonar. Entonces, dentro de las técnicas quirúrgicas existe la era de la colapsoterapia y la era de las resecciones pulmonares. Las técnicas de colapsoterapia son múltiples, variadas, ahora las vamos a revisar una por una. En cuanto a las resecciones de pulmón, lobectomías, neumonectomías, cenetectomías, los principios son primero remover el tejido enfermo, en segundo lugar mantener la función pulmonar y tercero que el paciente no tenga tuberculosis activa. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a las técnicas de colapsoterapia, el neumotórax artificial intrapleural fue la primera técnica que realizó Forlanini en Italia, que consistía en
la instilación de volúmenes de aire con una jeringa de 60 centímetros cúbicos, sobre todo a nivel de los segmentos apicales de los pulmones, ¿no? Inyectaba aire a nivel del segmento apical de los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, al inyectar este aire en esta cavidad cerrada, lo que se iba a ejercer era una presión intrapleural a nivel de las cavernas que estaban localizadas en lóbulos superiores. Entonces, al aumentar la presión en la cavidad pleural, prácticamente esas cavernas se colapsaban, ¿no? Entonces, en eso consistía el neumotórax artificial intrapleural. Pero durante digamos, esta evolución de estas técnicas de colapsoterapia, en algunos casos, a pesar de los volúmenes de aire que se inyectaban, pues no resolvía, no había resolución de las cavernas. Entonces, Jacobeus en Suecia, eh, con un cistoscopio, visualiza dentro de la cavidad pleural qué estaba pasando, porque a pesar de los volúmenes de aire, el pulmón no se encogía o no se colapsaba. Y cuando ve, había múltiples adherencias entre el pulmón y las costillas, y prácticamente eh, esas adherencias sangrantes lo que generaba pues es de que el pulmón no colapsara completamente, ¿no? Entonces, la técnica que creó Jacobeus al ver por su cistoscopio que habían tejido que sujetaba el pulmón es la sección de las adherencias, ¿ok? La sección de las adherencias, y posterior a la sección de adherencias ya se puede realizar el neumotórax artificial. ¿Ok? La sección de adherencias, o sea, la neumolisis intrapleural cerrada, y la otra neumolisis es a cielo abierto, ¿no? O sea, en una se hacía un corte grande, una toracotomía, y en la otra, a través del cistoscopio, se ingresaba con unas pinzas en forma de tijeras muy pequeñas para poder seccionar las adherencias. ¿Ok? En cuanto a la frenicoparálisis, la primera, que es la completa y permanente, es la que se llama frenisectomía. ¿En qué consiste esa técnica? Se aborda al nervio frénico a nivel de la región cervical, por delante del músculo escaleno, se va a prácticamente enrollar este nervio frénico, y una vez enrollado en la pinza Kelly, se va a arrancar completamente, ¿no? Entonces, ese arrancamiento del nervio frénico lo que va a generar es una parálisis permanente del diafragma, ¿no? Del diafragma. Ahora, en cuanto a la frenicopresura, lo que se hace es una compresión, con una pinza se comprime el nervio frénico, y esto va a generar en el paciente una, eh, una parálisis temporal del hemidiafragma de ese mismo lado. Eso se le llama eh, frenicopresura. Y la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo es una técnica que se usaba, se usaba mayormente para los pacientes que tenían cavernas localizadas a nivel de lóbulos inferiores, ¿no? A nivel de los segmentos apicales de lóbulos inferiores, cuando el paciente presentaba estas cavernas en segmentos apicales de lóbulos inferiores, el paciente era prácticamente sometido a una inyección de aire en cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo era para los pacientes que tenían cavernas localizadas a nivel del lóbulo inferior. ¿Ok? Lóbulo inferior. Las toracoplastías era otra técnica en la cual se hacía una resección de los arcos costales posteriores, desde el segundo hasta el noveno arco costal posterior, con la finalidad de que la pleura parietal, digamos, se genera un colapso de las cavernas también localizadas a nivel apical, ¿no? Ahora vamos a revisar. Y el colapso por presión directa o plombaje consistía en la colocación de esferas medianas, esferas de lucita, que iban a generar una compresión directa sobre, el, sobre las cavernas, ¿no? Que estaban localizadas sobre todo en lóbulos superiores. A esa técnica se le llamó técnica de plombaje.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo se está colocando un material, como por ejemplo un tumor, un linfoma, ¿no? A nivel de los segmentos apicales de lóbulos superiores. Y fíjese cómo la presión que ejerce este tumor sobre el pulmón es beneficioso porque lo que genera es un colapso, ¿no? Y eso va a permitir que esa caverna cierre, cicatrice adecuadamente. Esta es la técnica de frenisectomía. Fíjense cómo se enrolla prácticamente el nervio frénico con prácticamente con esta técnica. Lo que se generaba era una parálisis completa y permanente del hemidiafragma de ese mismo lado, ¿no? Que en este caso es del lado derecho. Las indicaciones de toracoplastía son principalmente para las cavernas de lóbulos superiores, enfermedad fibroquesosa extensa, tuberculosis bronquial cuando eh, muy bien. Entonces, las indicaciones de la toracoplastía eran para las cavernas de lóbulos superiores, enfermedad fibroqueosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio post-cirugía de resección pulmonar. Esta es una de las técnicas de toracoplastía, que es la técnica de Brauer Friedrich. Fíjense cómo se hacía prácticamente una toracotomía en forma de U. Acá lo que se seccionaban eran músculos de la región posterior del tórax, como el dorsal ancho, ¿no? Músculos como el serrato mayor, músculos de la región anterior, como los músculos pectorales, ¿no? Entonces, esa técnica nos iba a permitir resecar segmentos de arcos costales desde el segundo hasta el noveno arco costal, liberando prácticamente toda la pleura parietal para que se retrayera y aplaste directamente a las cavernas de lóbulos superiores. Esta es otra técnica de toracoplastía que tenía la misma finalidad, resecar segmentos de arcos costales desde el segundo hasta el noveno segmento de arco costal posterior, ¿no? Después de haber resecado esos segmentos de arcos costales posteriores, lo que se hacía era unir con unas bandas de alambre las costillas que quedaron remanentes. Y bueno, sí, ese es muy bien. Entonces, esta es la imagen radiológica de un paciente que ha sido prácticamente sometido a una toracoplastía. Fíjese cómo se reduce de forma significativa la cavidad pleural derecha. Y siempre estos pacientes van a presentar una escoliosis compensatoria, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, vemos una escoliosis compensatoria a esta técnica de toracoplastía, ¿no? Acá también en la imagen de la tomografía se ve como prácticamente la cavidad pleural del lado derecho está completamente reducida, que se ha realizado una toracoplastía, y el pulmón izquierdo sí se ve adecuadamente ventilado, ¿no? Muy bien. Y otra técnica también bastante usada, incluso hasta en algunos hospitales se usa todavía esta técnica, es la técnica de plombaje, que es la técnica de colapso por presión directa, ¿no? En el cual se crea un espacio quirúrgicamente con relleno no reabsorbible, como puede ser la parafina y balón alcohol, polivinil y lucita y polimetacrilato de metilo. Los más usados son las esferas de lucita, ¿no? Y eso está indicado para lesiones en lóbulos superiores con cavernas centrales, en pacientes con mal estado general, y lesiones en ambos lóbulos superiores o asociados a otro procedimiento colapsoterápico, pacientes con capacidad respiratoria reducida. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, es una radiografía, se ve la presencia de las esferas de lucita a nivel apical y acá vemos en esta imagen tomográfica la presencia de las esferas de lucitas a nivel, del lóbulo superior del lado derecho. ¿Cuál es el problema de estas esferas de lucita? Que estas esferas tienden a migrar hacia la pared torácica, generan un dolor sumamente intenso, o tienden a migrar hacia la región mediastinal, donde pueden generar fístulas aortopleurales o fístulas también esófagos pleurales, ¿no?
pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Acá, por ejemplo, vemos un corte coronal de una paciente que tiene las esferas de Lucita en el pulmón derecho. Y bueno, las complicaciones de la toracoplastía son complicaciones accidentales durante el acto quirúrgico, como por ejemplo puede ser una perforación pleural, lesiones vasculares. Recordar que al momento de hacer las toracoplastías tenemos la vena, la arteria subclavia, el plexo braquial, que son estructuras tanto vasculares y nerviosas que pueden ser lesionadas si es que no reconocemos adecuadamente la anatomía. ¿Ok? Y bueno, todo paciente que termina pues en un sangrado quirúrgico, si no es controlado adecuadamente y el sangrado es masivo, el paciente puede terminar en un shock operatorio. Acá vemos en esta imagen la presencia de las adherencias, que es lo que vio Jacobeus en Suecia en su momento, y él optó por hacer una sección directa a través del cistoscopio de estas cavernas. Muy bien, entonces estas adherencias son sumamente vascularizadas, son adherencias sangrantes, cuando se seccionan prácticamente sangran, es por ese motivo que hay que cauterizarlas de forma muy prolija para evitar reintervenciones quirúrgicas de emergencia, ¿no? Ese es un paciente que tiene un empiema pleural, fíjese la presencia de loculaciones a nivel de la cavidad pleural derecha, así como también vemos un engrosamiento a nivel de la pleura visceral, ¿no? Este paciente, una vez eh, realizada la limpieza, lavado prolijo, abundante, cavidad pleural, a proceder a hacerla eh, se va a proceder a hacer la decorticación pulmonar, en el cual se va a retirar toda esta cáscara gruesa y se va a permitir, una vez evacuado este contenido también de la cavidad pleural, que el pulmón se infle completamente como el lado izquierdo, ¿no? O sea, acá lo que vemos que el lado izquierdo ha compensado, eh, pero de todas maneras, cuando vemos esta imagen que es un empiema, siempre tenemos que ingresar hacer un lavado de cavidad y hacer una decorticación para poder retirar toda esta cáscara gruesa, ¿no? Tal como se ve en la imagen, pueden ver aquí, la pleura visceral, la pleura parietal están siendo retiradas y se está evacuando el empiema pleural en la cavidad. Esta es una ventana pleural o una fístula pleurocutánea, que es un tratamiento en el cual se crea esta ventana quirúrgicamente con la finalidad que el paciente que tiene el diagnóstico de empiemas crónicos por fístulas broncopleurales crónicas, que lamentablemente ya no son candidatos a cirugía, terminan con estas ventanas pleurales con la finalidad que sean lavadas de forma diaria, evitando complicaciones mayores, ¿no? Entonces, estas ventanas o fístulas pleurocutáneas cierran espontáneamente entre 8 meses hasta un año, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que la finalidad de dejar esto es para que nuestro paciente esté cómodo y no tenga mayores molestias. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis multidrogresistente, ya saben que hay una resistencia a la isoniazida, rifampicina, que son las drogas más potentes de primera línea, y la cura con tratamiento médico solo es 50%, pero cuando se anexa tratamiento médico con cirugía, la tasa de éxito de curación es mayor al 90%. En cuanto a la tuberculosis extremadamente drogoresistente, no solamente va a haber isoniazida, rifampicina, una resistencia, sino también a los fármacos de tipo fluoroquinolonas como moxifloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino. Eso no le puede dar a la paciente, definitivamente. Y por lo menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, como puede ser capreomicina, kanamicina o amikacina. En cuanto al rol de la cirugía en pacientes con tuberculosis multidrogresistente, la resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso tiene una tasa de curación mayor al 85% en pacientes con tuberculosis multidrogresistentes. ¿Cuál es el principio? Primero, que los pacientes tengan lesiones localizadas. Segundo, eh, que el paciente haya tenido un tratamiento prequirúrgico de 3 a 6 meses, idealmente con vaciloscopías y cultivos negativos, es lo ideal.
Que el tratamiento postoperatorio sea mayor a un año, ¿no? Y siempre hay que preservar la función pulmonar, ¿no? Claro, siempre hay que reservar hay que preservar la función pulmonar, porque imaginen ustedes si es que tenemos un paciente que es candidato a neumonectomía, pero tiene un volumen respiratorio forzado el primer segundo en uno, definitivamente ese paciente no es quirúrgico, porque lo que estaríamos haciendo si es que le sacamos todo el pulmón enfermo es eh, ocasionar que el paciente quede oxígeno dependiente de por vida, ¿no? O sea, clínicamente va a empeorar y la finalidad de toda cirugía es mejorar la calidad de vida del paciente, no empeorarla, ¿no? Entonces, es por ese motivo que la reserva funcional pulmonar es sumamente importante. ¿Por qué debe retirarse ese tejido enfermo o ese tejido anómalo? Porque el, el objetivo es la disminución de la carga basilar en lesiones cavitarias para evitar las recaídas, ¿no? Por eso se retira esas cavernas, porque ahí puede anidarse o quedar de forma latente la carga basilar y puede haber recaídas a futuro. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes en cirugías de TBC? Sangrado por las adherencias que se han desarrollado a nivel de la zona donde se han resecado las adherencias, que son sumamente vascularizadas y sangrantes. Infecciones, ya de por sí el paciente puede llegar con un empiema, ¿no? Que generalmente es de flora mixta, porque no solamente el bacilo de Koch, sino también gérmenes anaerobios no positivos. ¿Ok? Los empiemas, que es parte del proceso de la infección, ¿no? Cuando no es tratado adecuadamente, el paciente puede terminar incluso en una sepsis, ¿no? Los empiemas, que inicialmente se pueden drenar con tubos torácicos de drenaje, pero cuando no hay, digamos, una evacuación completa y quedan lóculos o queda la pleura visceral engrosada, el paciente tiene que ser sometido a una decorticación pulmonar, ¿no? Para liberar al paciente, el pulmón del paciente, y que ese pulmón pueda expandir nuevamente de forma satisfactoria. Las fístulas broncopleurales que ya les mencioné, es importante que sepan que las fístulas del lado derecho, como el trayecto del bronco principal es tan corto, tienen un peor pronóstico y la cronicidad prácticamente es permanente cuando se trata de una fístula broncopleural derecha. Mientras que en el lado izquierdo, por ser un bronquio más alargado anatómicamente, se puede cerrar por segunda intención la fístula broncopleural. Y bueno, toda infección, sangrado puede derivar finalmente en la muerte de los pacientes. Entonces, eso sería todo por mi parte, alumnas y alumnos. No sé si de repente tienen alguna pregunta. Bueno, me gustaría mencionarles algunos casos clínicos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente mujer de 65 años que presenta bronquiectasias apical en lóbulo inferior, cuyo síntoma principal es broncorrea, de acuerdo a las técnicas de colapsoterapia estudiadas, ¿cuál de las técnicas de frenicoparálisis recomendaría en su caso? Una frenisectomía, frenicopresura, frenicoparálisis con neumoperitoneo o frenicoparálisis con neumotórax. A ver quién me dice la respuesta de los presentes, a ver quién ha estado atento. Paciente que tiene bronquiectasias apicales en lóbulo inferior izquierdo. Bueno, ahí la respuesta es frenicoparálisis con neumoperitoneo. ¿Ok? Si el paciente es un paciente de 35 años que tiene bronquiectasias difusas a nivel del pulmón derecho y tiene misetomas en los tres lóbulos del mismo pulmón. Síntoma principal es la hemoptisis, que es episódica una vez al mes. Le realizan una espirometría y el valor del BF del primer segundo es 2.5 litros. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Lobectomía superior derecha, neumonectomía derecha o segmentectomía pulmonar derecha o lobectomía inferior derecha. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Tiene
tres lóbulos con micetomas en el lado derecho. ¿Cuál sería la respuesta? Neumonectomía derecha, lobectomía superior derecha, segmentectomía pulmonar derecha o lobectomía inferior derecha. Neumonectomía, porque tiene los tres lóbulos afectados. ¿Ok? Tercera y última pregunta. Si yo tengo un paciente de 48 años que llega a emergencia con hipotensión, taquicardia, hemoptisis masiva recurrente desde hace una semana, le estabilizan hemodinámicamente con fluidoterapia endovenoso y farmacológicamente le tratan con ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que va a mantener estable el coágulo, ¿no? Y no solamente le dan ácido tranexámico, sino también codeína endovenosa. La codeína tiene la función o la finalidad de inhibir el reflejo de la tos, entonces es de gran ayuda también. Muy bien, entonces este es el último caso. A ver, paciente mujer de 48 años acude a emergencia con hipotensión, taquicardia, hemoptisis masiva y recurrente hace una semana. Es estabilizada hemodinámicamente con fluidoterapia endovenosa y tratada farmacológicamente con ácido tranexámico y codeína endovenosa. En la tomografía espiral multicorte se evidencia la presencia de bronquiectasias cilíndricas y quísticas difusas en ambos pulmones. En la espirometría realizada anteriormente en consultorio externo tenemos un BEF del primer segundo de un litro, 1 litro. ¿Cuál sería el manejo a seguir en el paciente? Lobectomía superior izquierda, trasplante pulmonar, continuar terapia farmacológica con antifibrinolítico y antitusígeno durante 2 semanas o embolización de las arterias bronquiales con cianocrilato por vía endovascular. ¿Cuál sería el tratamiento? La paciente tiene los dos pulmones completamente afectados y tiene en su espirometría un BEF de primer segundo de 1 litro. Entonces, este paciente tiene una pobre reserva funcional pulmonar para lo que debería hacerse y en ese caso el manejo paliativo es la embolización de las arterias bronquiales, ¿ok? Con cianocrilato por vía endovascular. Esa sería la respuesta. Muy bien, alumnas y alumnos, yo les agradezco esta noche la atención. Ya nos estaremos viendo próximamente en el hospital. Te agradezco, Victoria. Entonces estaré enviándoles las diapositivas en breves momentos. Muchas gracias.